Hola, buenas noches, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de Historia Contemporánea. Sabemos que eh, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su inseparable aliado, Donald Trump, tienen en la cabeza una solución para el gran problema en el que se ha metido Israel en Gaza, que consiste en expulsar a la población palestina y entonces reconstruir Gaza. Y Trump ha hablado de que quiere hacer allí una especie de riviera de Oriente Medio con hoteles y campos de golf y casinos y no sé qué. Por supuesto, todo esto es un disparate y un despropósito, pero queda el hecho de que en la mente de Trump y Netanyahu eh, el final deseable es la expulsión de la población autóctona de la franja de Gaza. ¿Y cuál es el principal obstáculo que hacer con estos 2 millones de personas? Pues la primera idea que se les viene a la cabeza es expulsarlos a Egipto. O la primera idea que les viene a la cabeza es expulsarlos a Egipto y o a Jordania. Pero, aunque tanto Egipto como Jordania son países muy dependientes de Estados Unidos, se resisten con uñas y dientes a esta solución. Y hay poderosas razones para ello. En primer lugar, que a los ojos de la opinión pública mundial y de la opinión pública árabe en particular, se convertirían en cómplices de un proyecto de limpieza étnica. Y, en segundo lugar, que ambos países pueden quedar desestabilizados por esta operación. Y en el caso de Jordania tenemos un precedente muy claro en los sucesos del año 1970, que han pasado a la historia como Septiembre Negro. Vamos a ver qué ocurrió. Palestina fue una parte del Imperio Otomano, del Imperio Turco, hasta la Primera Guerra Mundial. Y después de la victoria de los aliados en la Primera Guerra Mundial, pues pasó a estar controlada por los británicos. Y se plantearon problemas porque los británicos, para ganar apoyos para la guerra, habían hecho demasiadas promesas a demasiada gente. A los judíos les habían prometido un hogar nacional en Palestina. A los árabes les habían prometido un reino árabe independiente. Y a los franceses, pues les habían prometido repartirse con ellos los despojos del Imperio Otomano en Oriente Medio. Así que, en el caso de Palestina, adoptaron una solución salomónica. Crearon una línea divisoria en el río Jordán y los territorios al este del río Jordán se los dieron a Abdullah, un hijo del jerife de Meca, quien había hecho un llamamiento a los árabes a la revuelta contra los turcos y en favor de los ingleses. Este territorio pasó a ser conocido como el Emirato de Transjordania. Y Abdullah I, de la familia Hashemí, se convirtió en su primer emir, siempre bajo supervisión de los británicos hasta que obtuvo su independencia en 1946. El territorio al oeste del río Jordán se convirtió en el mandato británico de Palestina propiamente dicho.
y este territorio, por una resolución de las Naciones Unidas, fue dividido entre árabes y judíos con la previsión de que cada una de las dos comunidades crease su propio Estado. Esta división, que no contentó a ninguna de las dos partes, fue el desencadenante de la primera guerra árabe-israelí en 1948. Y fue aquí donde el Emirato, ahora reino de Transjordania, cometió su pecado original. Jordania tenía un ejército bastante eficiente, entrenado por los británicos, la Legión Árabe. Pero estas tropas no las utilizó para ayudar a los palestinos a crear su propio Estado, sino a ocupar, a conquistar la parte de Palestina que, según el plan de partición, había sido asignada a los árabes. Y todo esto con el visto bueno de los británicos, que querían sabotear la creación de un Estado palestino. Bien, después de la guerra, el resultado fue que los israelíes se quedaron con las 3/4 partes del antiguo mandato británico de Palestina, una porción mayor a la que se les había asignado en el plan de partición. Podemos decir que una gran parte del mandato de Palestina quedó ocupado por los israelíes y el resto ocupado por dos potencias extranjeras: Egipto, la Franja de Gaza, y Jordania, que ocupó Cisjordania. Ocupó una buena porción de territorio al oeste del río Jordán, incluyendo la ciudad vieja de Jerusalén. Y directamente, después de una consulta con los notables de Cisjordania, la conferencia de Jericó, el rey Abdullah anexionó este territorio a su reino, que dejó de llamarse Transjordania para llamarse Reino Hashemita de Jordania, el nombre que tiene el país en la actualidad. Esto levantó muchas protestas por parte de los países árabes, que acabaron por reconocer que Cisjordania estaba bajo administración de facto del reino de Jordania, pero no reconocieron la anexión, no reconocieron la soberanía del rey Abdullah sobre el territorio. Pero desde el punto de vista jordano, Cisjordania era parte integrante de su territorio, de modo que los palestinos de Cisjordania adquirieron automáticamente la ciudadanía jordana y se convirtieron en prácticamente una mayoría dentro del país. Jordania no es un país con demasiada población y la parte oriental, Transjordania, es en gran parte desierto, habitado por tribus beduinas. Las cosas se mantuvieron así unos años. El rey Abdullah fue asesinado en 1951 ante rumores de que deseaba firmar la paz con Israel. Lo sucedió su hijo Hussein, y en 1964 se creó la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Dentro de la OLP, que era un conjunto de organizaciones, pues la mayoritaria era la llamada Fatah, que significa conquista. Pero había otros grupos que eran más radicales, más extremistas que Fatah. Entre ellos el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Apareció la figura del Fedayeen, el combatiente palestino que luchaba contra la ocupación en los territorios palestinos que habían quedado en poder de Israel después de la guerra de 1948.
Llegamos a la guerra de 1967, la llamada Guerra de los 6 días. En principio fue una guerra de Egipto y Siria contra Israel. Pero los egipcios, mediante informes falsos de que los israelíes estaban siendo vencidos y que estaban a punto de obtener la victoria, involucraron a Jordania en el conflicto. Y los 3 países fueron derrotados. Siria perdió los Altos del Golán, Egipto perdió la Franja de Gaza y también el Sinaí, y Jordania perdió Cisjordania, perdió todas las tierras al oeste del río Jordán. ¿Qué pasó? Muchísimos habitantes de Cisjordania pues se trasladaron a Transjordania y la OLP se instaló en Transjordania. Aparecieron numerosos campos de refugiados palestinos y muchos de ellos se instalaron directamente en Amman o en otras ciudades. Y desde ahí continuaron hostigando a Israel, es decir, continuaron hostigando los territorios al oeste del río Jordán. En aquellos momentos, posiblemente 2/3 de la población de Jordania estaban compuestos por palestinos. Y el Frente Popular para la Liberación de Palestina y otros grupos integrados en la OLP empezaron a utilizar tácticas abiertamente terroristas como el secuestro de aviones, la captura de rehenes, etcétera, etcétera. Por otra parte, las milicias palestinas en los campos de refugiados instalaron su propia autoridad, crearon controles de policía, se dedicaban a recaudar impuestos, no aceptaban la autoridad de la policía jordana. Empezaron a hacer exigencias como que el rey Hussein depusiera a determinados ministros o que abrogara ciertas leyes y disposiciones, etcétera, etcétera. Incluso hubo grupos que abiertamente pedían la deposición del rey y la transformación de Jordania en una especie de plataforma para obtener la liberación de toda Palestina. Decían cosas como que Amman sería el Hanoi de Palestina, haciendo una comparación con la guerra de Vietnam, en la que Vietnam del Norte pues era la plataforma desde la que se lanzaban ataques, incursiones en Vietnam del Sur. Y además, con el agravante de que la mayoría de los países árabes apoyaban a la OLP. Pues el rey Hussein, que estaba entre la espada y la pared, porque por una parte lo presionaba la OLP, pero por otra parte lo presionaba el ejército jordano, que estaba cansado de tanto menoscabo de su autoridad y de la soberanía nacional. La cosa, pues, en septiembre de 1970 terminó a tiros. Siria envió como 10.000 hombres con insignias de la OLP, posando como palestinos para apoyar a la OLP en el combate contra el ejército jordano. Estos hechos también son conocidos como la Guerra Civil Jordana. Y el desenlace fue que la OLP fue expulsada de Jordania y pasó al vecino Líbano. Y allí la llegada de la OLP fue motivo de muchísimos otros problemas de los que
hablaremos, Dios mediante, en otra ocasión. Entonces, Hussein logró la victoria en esta especie de guerra civil y logró consolidar la monarquía, pero a un precio alto. Tuvo que pactar con Israel. El pacto consistió en que si las tropas jordanas se retiraban de la frontera, se retiraban del río Jordán para combatir contra la OLP en el interior de Jordania, Israel no se aprovecharía de la situación. También tuvo que pactar el apoyo logístico de los Estados Unidos. A día de hoy, Jordania es el único país árabe que ha integrado a la mayor parte de los refugiados palestinos, que de hecho son ciudadanos jordanos, porque Jordania siguió reclamando como suya Cisjordania y Jerusalén Este hasta los años 90 y los acuerdos de Oslo, los acuerdos de paz entre Egipto e Israel. Pero a día de hoy la mayoría de su población sigue siendo de origen palestino. Bien, es verdad que ahora mismo no sé cómo están las cuentas porque después de la guerra civil en Siria, más de 1 millón de sirios se han refugiado en Jordania y también después de la invasión por parte de Estados Unidos y sus aliados de Irak en 2003, pues una cantidad de iraquíes se han refugiado en Jordania. Notablemente, muchos cristianos de Irak que han sido perseguidos por el Estado Islámico y otros grupos radicales, pues se han refugiado en Jordania. Bien, con estos precedentes y en esta situación, lo último que necesita Jordania es una nueva oleada de refugiados palestinos. A día de hoy, los palestinos de Gaza, refugiados en Jordania, no son ciudadanos jordanos, no han obtenido plena ciudadanía, porque esta disposición se limitó a los palestinos de Cisjordania. Y en cuanto a Egipto, la situación no es exactamente la misma que en Jordania, pero bueno, Al-Sisi es un dictador con una base social bastante precaria. Y allí no haría falta demasiado para desestabilizar el país. Por eso ni Egipto ni Jordania reciban las presiones que reciban, van a aceptar acoger a la población de Gaza. Y las otras soluciones que se han propuesto pues son de lo más peregrino, como enviarlos a Somalia. Por lo cual la situación en Gaza es horriblemente trágica. No pueden escapar, pero quedarse allí es un riesgo cotidiano de ser asesinado por los israelíes. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este vídeo, pues denle al botón me gusta, compártanlo y suscríbanse a mi canal si es que no lo han hecho. Muchas gracias por su atención y hasta pronto, si Dios quiere.